Bueno, bien, ahí está grabando. Vamos a hacer la segunda parte de esta serie voy a intentar que sean 5 videos. Creo que este va a ser el último de este día, porque ya es bastante tarde. Pero bueno, quiero intentar abarcar en este video el, el componente piagetiano en el estudio del juego, ¿sí? Ustedes tienen unas preguntas en la guía que remiten a este autor. Tienen un muy lindo texto. eh, no recuerdo con exactitud el- los capítulos que se incluyen de este libro, pero el libro es hermoso, se llama El nacimiento del símbolo en el niño, es un libro del 70 de Piaget. Bueno, está muy bueno, hay un montón de ejemplos, hay un montón de definiciones y demás. Creo que es un poco más simpático que los otros textos de Piaget que están dentro de la materia. Recuerden, hagamos muy breve punteo de lo que ya veníamos estudiando de la obra piagetiana. ¿Sí? Habíamos dicho, bueno, que en la relación entre el niño y su medio ambiente se tiene que dar necesariamente el desequilibrio para que se produzca los intentos de adaptación en esa relación siempre conflictiva, y es justamente el desequilibrio el motor que permitirá el desarrollo de la inteligencia primeramente práctica y después mental o cognitiva a lo largo de todo el proceso de desarrollo intelectual, que va desde el nacimiento hasta aproximadamente los 16 años en Piaget. También supongo que recordarán que Piaget dividía el proceso de evolución de las estructuras cognitivas o desarrollo del intelecto en cuatro grandes periodos, ¿sí? Habíamos estudiado el sensorio motor, el preoperatorio, el operatorio concreto y el operatorio abstracto. Llegamos a ver hasta el operatorio concreto porque el operatorio abstracto no lo vamos a incluir en la asignatura, si bien ahora voy a hablar un poquito en relación a los juegos en el operatorio abstracto. Me voy a acercar un poquito más porque recién es cuando escuchaba el video que grabé hace un rato, noté que mi voz estaba un poco baja. Esos cuatro periodos en los que Piaget divide la inteligencia pueden ser ejemplificados a partir de cómo el niño juega con los objetos que lo rodean, ¿sí? Es decir, el desarrollo de la inteligencia va a encontrar su posibilidad a partir de el juego. Insisto con esta idea, y no porque el niño logra por medio del juego aprender, sino que el aprendizaje es posible a partir del juego, ¿sí? El aprendizaje siempre es un fenómeno supeditado a la acción del jugar desde Piaget. Por eso es tan importante, por eso es algo tan central en el desarrollo de la inteligencia. Eh, es más, el juego tenemos que equipararlo siempre con la salud, ¿sí? Y en esto es un punto, si se quiere, transteórico, es decir, todas las teorías van a coincidir en esto. El juego está asociado necesariamente al desarrollo sano de un niño o de una niña. Y más bien a los psicólogos, a los acompañantes terapéuticos, a los psicopedagogos, nos debe llamar la atención como un cartel que nos indique que las cosas no están bien cuando un niño no juega. O cuando el juego de un niño, cuando la actividad lúdica de un niño es o muy pobre o muy rígida, ¿sí? Porque el juego, tal como lo veníamos definiendo, posee esas cualidades. Es fluido, es espontáneo, es semi-organizado, es impredecible, es intermitente también porque se juega de ratos se pierde, se vuelve a jugar. Todo ese caos que genera el juego es lo que podemos entender como equivalente de un desarrollo sano. En cambio, un juego rígido, un juego confuso, un juego desorganizado, o lo contrario, un juego muy tímido, un juego silencioso o demasiado pobre en su desarrollo como actividad,
bueno, más bien nos da cuenta de que las cosas están siendo difíciles en la relación de ese niño con su ambiente. Una linda forma de entender también la importancia del juego es hacer un poco de psicología comparada entre seres humanos y animales, sobre todo animales eh, de mayor maduración nerviosa, con un sistema nervioso más complejo, más parecido al ser humano. Por supuesto que si uno observa, no sé, el comportamiento de los peces, de las hormigas, de las abejas, hasta diríamos de los ratones, no vamos a encontrar juego, porque allí no hay mucha posibilidad, no hay una relación muy complejizada entre el organismo, entre el individuo de esa especie con su ambiente. Son seres, son organismos que poseen una fuerte impronta preprogramada de su comportamiento. Tienen una fuerte carga instintiva que hace que el comportamiento esté más o menos dirigido a un fin preestablecido, que es el de la especie, no el del individuo. Nos pondríamos un poco filosóficos y podemos decir que también en esos animales no podemos atribuir el concepto de libertad. Pero en cambio, en el desarrollo de la escala evolutiva, en las especies más complejizadas en su desarrollo, sobre todo cerebral, sí vamos a encontrar juego. La encontramos en los animales domesticados, en los perros, en los gatos, en los caballos, y también los encontramos en los animales salvajes, por ejemplo en las manadas de leones, en los osos, lo podemos encontrar también en todos los felinos superiores, ¿no? Y sobre todo en los monos. El comportamiento sobre todo de los primates más evolucionados, los chimpancés, por ejemplo, los orangutanes, vamos a encontrar mucho comportamiento lúdico. Y ahí es interesante pensar eso, cómo se dan esas experiencias de juego, porque es un juego fuertemente de ejercicio. Por supuesto que no hay mucho juego simbólico, porque no son animales que utilicen símbolos complejos como los seres humanos, pero sí en esta relación de apego que mantienen las crías respecto de sus adultos cuidadores, eh, vamos a ver cómo en el juego se ensayan relaciones con el medio ambiente que luego se van a ir complejizando y van a ir permitiendo una adaptación cada vez más efectiva entre ese individuo con su medio circundante. Hay una linda experiencia, linda, si pueden búsquenla, que, que cita Brunner, que es un psicólogo norteamericano que falleció hace poco, uno de los grandes cognitivos, que nombra el trabajo de una etóloga británica llamada Dame Jane Morris Goodall, 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 que lo que hizo fue estudiar el comportamiento de los primates, de los chimpancés. Y lo que observó esta etóloga, que bueno, quien habrá visto al menos un documental en Discovery Channel o se interesa más o menos en este asunto del estudio de los animales así por medio de los documentales que se logran a partir de la incursión de las cámaras en la vida natural de las manadas. Lo que hizo esta etóloga fue observar cómo era el comportamiento aprendido de muchos de estos monos con una utilización de una herramienta que ya es una adquisición sumamente revolucionaria en el comportamiento de un animal que utiliza una herramienta para la obtención de un fin, ¿no? Básicamente la utilización de un palo, de una rama, que estos monos tomaban ahí de los bosques donde estaban y las ensalivaban, las chupaban, y con la saliva que quedaba en la punta de la rama la metían en un orificio de un árbol, y cuando la sacaban un montón de termitas que se pegaban a la baba del palito. Y eso lo usaban como una suerte de cuchara para lastrarse a las termitas, porque para estos monos las termitas son como caramelos.
Y eso era algo muy, un comportamiento muy inteligente, la utilización de un objeto para un fin. ¿Sí? Había algo que claramente no era instintivo, que era aprendizaje, era en algún punto cultura. Y lo que observaba es que los chimpancés chiquitos, las crías, aprendían de sus madres esta habilidad a partir de la observación, un aprendizaje por modelado, primero jugando. Observaban a las madres cómo hacían esto y jugaban entre ellos con los palos, chupándolos y obviamente no con las termitas porque tenían que escalar muy alto, pero sí jugaban como a hacer una suerte de imitación del modelo a partir de la observación. Y luego observaban que esos primeros monos, esas crías, lograban mayor desarrollo, eh, mayor habilidad en el ejercicio de esa actividad a partir del haber observado a sus madres hacerlo antes. Pero en las crías que eran criadas por otros tipos de relaciones, por ejemplo con los hermanos mayores, sobre todo a partir de la muerte de una madre, o sea, un mono que se criaba con, con los hermanos mayores porque la madre había muerto, este, se observaba que el comportamiento no era tan efectivo como los que sí habían podido adquirirlo a partir de la observación de sus madres. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense lo importante que puede ser una relación de apego que posibilita la adquisición o no de una habilidad que luego va a ser vital para la complejización en la relación con el medio ambiente. Y esto, que en un mono es algo tan evidente, tan concreto, tan directo, en el ser humano es absolutamente más significativo. Porque no es lo mismo cuando un niño aprende a jugar al amparo de un adulto que cuando lo hace en los tiempos libres que tiene ante un medio hostil que le exige un estado de supervivencia constante. Eh, yo siempre me acuerdo, estaba en un congreso hace muchos años atrás, de acá en la ciudad de Mar del Plata, había presentado un trabajo y en la mesa de presentación había una colega que venía de Buenos Aires, de La Plata venía, y estaba haciendo su presentación de lo que fue su experiencia como psicóloga acompañando los centros de evacuados cuando se habían producido las inundaciones en La Plata. 2011, por ahí, 2010, 2011. Y la colega comentaba que los niños, obviamente que habían estado como con sus hogares perdidos y en los casos más fatídicos con sus familiares muertos por las inundaciones, quedaban en un estado como de inactividad durante muchos días hasta que más o menos eran reorganizados y quedaban nuevamente ubicados al amparo de familias sustitutas o de la familia ampliada, no sé, cuando aparecía el abuelo, un tío o alguien que podía como volver como a incorporar a su grupo a esos niños que habían quedado como sin los padres, y solamente después el niño empezaba a jugar, no antes. Había quedado tan traumatizado por lo vivido que se le impedía la experiencia del juego. Y era muy distinto, decía esta colega, la experiencia que se observaba entre el juego de los niños que quedaban al amparo de sus padres o de quienes cumplían esa función con aquellos otros que estaban, bueno, desamparados justamente. Piensen, por ejemplo, lo mucho que esto puede llegar a verse, por ejemplo, reflejado en tantísimas experiencias traumáticas que los niños hoy están viviendo. No hablo del contexto de cuarentena, mucho antes. Pensar complejos procesos como de marginalidad de muchas familias, conflictos bélicos, ¿no? Como los que se pueden encontrar en algunos lugares de Latinoamérica o en Siria o en algunos lugares, no sé, de otros sectores del mundo que están en conflicto por guerras y que los niños quedan huérfanos. Y cómo eso impide
esos traumas de origen social impiden la experiencia lúdica y por ende impiden tanto la constitución o el desarrollo de las estructuras cognitivas según Piaget, como el desarrollo luego de las instancias del aparato psíquico según Freud. Impiden o complejizan o dificultan, ¿no? O fragilizan. A mí me gusta mucho usar ese adjetivo para pensar cuando un ser humano está golpeado por la vida, ¿no? Cómo se constituye una psicología frágil en ese ser humano. Pero bueno, me fui un poco de tema. Volvamos al enfoque de Piaget. Dijimos, habíamos dividido el desarrollo de la inteligencia en 4 grandes periodos. A cada periodo Piaget le va a atribuir un tipo de juego, que es el que permite justamente los esquemas de acción que hasta ese entonces se poseen. Los que estén con niños, los que estén con niñas en sus casas, por favor observen esto porque es el ejemplo vivo enfrente de sus ojos, ¿no? Durante todo el periodo sensorio-motor, Piaget va a decir que el juego que allí se va a realizar es un juego de ejercicio, ¿sí? Propio de la inteligencia práctica. ¿Qué quiere decir esto? Es un juego del tipo motor, es un juego que supone movimiento del cuerpo. Es un juego que obviamente está cargado de placer, que sobre todo aquí vamos a encontrar movimientos sencillos que se justifican por sí mismos y que se repiten por el solo placer de realizarlos, ¿sí? Por ejemplo, imagínense un bebé que a poquito se está parando y que apoya sus manitos en el borde de la cuna y empieza a tambalearse para adelante y para atrás. Y a medida que lo hace sonríe, ¿no? Y si está, por supuesto, siendo observado por alguna figura de apego, más va a sonreír porque la mirada del adulto como va a estar haciendo como una suerte de iluminación de ese comportamiento y el niño va a estar muy receptivo a esa mirada, entonces va a generar muchísimo placer el movimiento, el tambaleo. Después, bueno, obviamente todo lo que es coordinación mano-ojo va a generar placer. Piensa en todas las reacciones circulares primarias, las secundarias, las terciarias, tal como las veníamos pensando en las clases anteriores, ¿no? Esa secuencialidad de acciones que se repiten solamente por el placer de realizarlas. Y como los seres humanos, sin mucho conocimiento de Piaget, pero sin embargo muy lúcidamente, le vamos poniendo objetos a los niños para que en sus movimientos empiecen a jugar no solamente con su propio cuerpo, sino con objetos que son atractivos para ver moverse, ¿no? Yo en otro de los videos les había mostrado algunos de los juguetitos que le habíamos puesto a Faustino cuando era chiquito, bueno, que los tenemos acá colgados, ¿no? Que son estos, demás. Hoy encontré a Totoro, los presenta aquí Totoro. Esto se lo poníamos un montón, a ver, ahí, en la cunita. Entonces el gordito lo que hacía cuando lo veía era golpearlo. Y esto para él era una actividad súper copada, era un juego muy divertido. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía y claro, era tan interesante para él observar cómo su cuerpo, con un movimiento en el comienzo torpe, pero que luego se iba como precisando, generaba un movimiento en el muñeco y el movimiento en sí era un fenómeno absolutamente fascinante para observar. Juego de ejercicio, propio del periodo sensorio-motor. Pasamos los 2 años, se adquiere la función semiótica, el niño se empiezan a ejercitar los primeros componentes de la función semiótica, el niño empieza a utilizar símbolos, que empieza, si estuviéramos en clase yo les diría que empieza y ustedes me tendrían que decir el juego simbólico. Bien, el juego simbólico es lo que empieza en este momento. El niño empieza a jugar atribuyéndole un significado distinto, o por lo menos no inherente, al objeto que se transforma en juguete, ¿sí? Se plasma algo del mundo interno sobre un objeto del mundo externo. Y se lo hace, por lo general, imitando comportamientos que ese niño observa en su mundo adulto circundante. Adulto o semiadulto, porque muchos niños juegan imitando a los hermanos, ¿no? Por supuesto que hay muchos juguetes que están fuertemente estructurados en ese sentido, son juguetes que poseen como una identidad
en donde el objeto representa con mucha precisión, o por lo menos con cierto parentesco, al objeto, diríamos, del mundo adulto. Por ejemplo, no sé, acá yo traje también otros. Aprovecho que Faustino está durmiendo y que tengo todos mis juguetes, todos los sus juguetes para, para mi libre uso. Eh, Esta, una llavecita, que es una llave francesa, creo esto. Es un juguete que tiene una fuerte similitud con el objeto representado, ¿no? Y si, por ejemplo, mi Faustino me ve que yo estoy intentando arreglar, no sé, el sifón de la bacha porque se rompió con esta herramienta, probablemente él, sobre todo en esta edad, 2 años y medio, venga a su habitación, agarre este juguete y se acerque a donde yo estoy e intente con este juguete hacerme el mismo movimiento que yo estoy haciendo. Eh, Acá no habría tanto juego simbólico, lo hay porque me está imitando, lo hay porque en algún punto está plasmando sobre este objeto una función que este objeto no posee, pero el objeto se parece bastante al objeto representado, ¿sí? Distinto sería si, por ejemplo, no sé, bueno, qué torpe, no agarré, pero bueno, agarrara, no sé, estos dos cositos, un tornillo y un bloquecito, y jugara que, no sé, como veníamos en el otro ejercicio, no sé, a que esto puede ser un avión y este es un autito que pasa por arriba del avión, ¿no? Acá claramente hay un juego simbólico porque sobre este objeto y este objeto nada hay que en sí mismo pueda asemejarse al objeto aludido, más que el que mi propio niño le atribuya desde su propio mundo de símbolos, ¿no? El juego simbólico es lo propio del proceso del desarrollo de la inteligencia en curso durante el periodo preoperatorio. Y a medida que el niño comience a hablar, mayores posibilidades tendrá de compartir ese juego simbólico con otros niños, con otras niñas. El juego de reglas es lo propio del periodo operatorio concreto. El juego de reglas es un juego básicamente constituido a partir de un conjunto de principios que posibilitan el juego, ¿no? Que lo prescriben en comportamientos permitidos y comportamientos prohibidos. Si uno se pone a observar, muchísimos juegos que jugamos a diario tienen básicamente un conjunto de reglas y que los niños van aprendiendo a partir de la enunciación de esas reglas, y sobre todo en esta etapa preoperatorio operatorio concreto, en donde el niño ya posee un desarrollo de su inteligencia mucho más complejizada a partir de la utilización de símbolos y a partir del desarrollo del lenguaje y también del lenguaje escrito, va a tomar como condición sine qua non para su realización. Es decir, el juego va a ser posible en la medida en que se respete la regla. Y si no se respeta la regla, se pierde el juego. Los niños en esta etapa, cuando juegan en los juegos reglados, se vuelven medio fundamentalistas de la regla, es decir, no permiten ni bajo ningún punto de vista la modificación de la regla, salvo que algún adulto la permita, pero si no, la regla es lo que comanda el juego. A diferencia de lo que pasa en el juego simbólico de los niños de entre los 2 y los 6 años, en donde el comportamiento es mucho más anárquico. El niño puede ser consciente de la regla porque la escuchó nombrar a un adulto y sin embargo no cumplirla, ¿sí? Piaget lo que hizo fue estudiar mucho el juego de... En los libros dicen de las canicas, acá serían las bolitas. Eh, y ver cómo los niños se comportaban con ese juego en cada uno de los periodos en base al cumplimiento o no de la regla y la enunciación o no de la regla cada vez que se transgredía algún principio del juego. Y observaba justamente eso, que los niños del periodo preoperatorio hacían como que cumplían la regla, pero en realidad no la cumplían, la modificaban a su libre capricho. Y en cambio los niños del operatorio concreto eran los fundamentalistas de la regla. Si algún integrante del juego transgredía una regla, quedaba absolutamente descalificado y los niños se volvían impiedosos al momento de sancionarla. Esto es muy claro para todos los que están jugando con niños
Por ejemplo, cuando se juega a la pelota. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, en el consultorio, jugar a la pelota sobre todo con, con, con varones, no tanto con mujeres, no por una cuestión de género, sino porque no he tenido esa experiencia. Seguramente hay niñas que son excelentes jugadoras de fútbol, mucho mejor que yo, que soy de madera. Pero los que a mí me han tocado como pacientes han sido sobre todo niños muy futboleros. Y me pasaba esto, que jugando a la pelota dentro del consultorio poníamos 2 sillas y por ejemplo si un niño estaba dentro del periodo preoperatorio, capaz que tiraba un pelotazo con una pelotita de goma que tengo ahí, y capaz que la pelota pasaba re lejos de lo que habíamos delimitado como el arco, y el niño me decía ¡Gol! Y yo decía, bueno, no fue gol ni ahí porque no pasó ni siquiera cerca del arco, pero en su imaginación la pelota había entrado del arco, ¿no? Es decir, el cumplimiento de la regla era absolutamente caprichoso. Era gol cuando el niño decía que era gol. Y si yo de pronto hacía lo mismo con su arco, me discutía que no. Y no podía concebir que en su caso había sido gol y en mi caso no. En cambio, con un niño ya más del operatorio concreto, me acuerdo un niño de 10 años con el que la sesión empezaba sí o sí si había un partido de por lo menos 20 minutos, eh, bastante exigido físicamente, y jugábamos con una pelotita de papel. Hay un niño con mucha dificultad en el control de los impulsos que le permitía justamente el movimiento, calmarse un poco para recién después poder trabajar algo en el plano de la palabra. Pero la primera parte de la sesión exigía movimiento. Eh, y ahí la regla era tajante, ¿no? Era gol si entraba dentro del arco que se generaba con las 4 patas de la silla. Y si entraba y picaba y no llegaba como a cruzar la línea que supuestamente separaba el adentro de la afuera del arco, no era gol. Es decir, el cumplimiento de la regla era hiper estricto. Y más allá de toda la cuestión psicológica, interpretativa que le podamos otorgar a ese comportamiento, bueno, es claramente evidente cómo en un momento de la vida se respeta la regla porque hay conciencia de ella y se entiende que la regla posibilita el juego, y en un momento previo la regla es absolutamente caprichosa. Se puede cumplir o no en función de la fantasía del niño. Y por supuesto, ni que hablar en el juego de los bebés, donde básicamente no hay regla. El juego de ejercicio sensorio-motor es un juego que no está arreglado. Por último, el juego del operatorio abstracto es lo que llamó Piaget juegos mentales, que podríamos pensar, por ejemplo, en los juegos de cálculo, en los juegos de razonamiento, en los juegos de enigmas, de resolución de problemas verbales, que los niños cuando ya poseen la capacidad de la abstracción, es decir, la capacidad de razonamientos lógicos más allá de la utilización de objetos concretos para poder representarlos, posibilitan el desarrollo de esta facultad tan humana, tan compleja, de jugar a partir de la utilización de reglas lógicas, ¿no? Y de forma tal que se pueda como prescindir de juguetes, ¿no? Esto ya es mucho más complejo, Piaget lo estudió un montón, nosotros no lo vamos a tocar, pero vale como título de ejemplificación, ¿no? El juego del operatorio abstracto es un juego mental, se prescinde de objetos para jugar. Me queda una cosita que la digo en unos minutitos y ya corto este video y pasamos después al enfoque psicoanalítico. Lo propio del juego, y esta es una de las virtudes que posee como potencialidad, es que es una de las puertas de ingreso a la teoría de la mente o a la capacidad de metacognición. Esta capacidad que los seres humanos tenemos, como dijimos en otros videos también, de poder suponer estados mentales ajenos. El juego nos invita todo el tiempo a hacer eso. Por ejemplo, el juego del truco, ¿no? Es un juego de reglas, es un juego con cartas, hay unos principios muy prescriptos respecto de cómo se juega. Está la posibilidad de hacer trampa y está permitido hacer trampa, está permitido mentir. A mí eso siempre me pareció fascinante del juego del truco, ¿no? Que se pueda mentir, que el mentir sea parte de una regla. Me parece como que le da una complejización todavía mayor al juego. Y está
necesidad para poder ser un buen jugador de suponer las cartas del otro y en base a eso hacerle creer o no que uno posee o no determinado tipo de carta. Y eso es algo que cuando los niños empiezan a hacerlo, se les empieza a mover el egocentrismo propio de su desarrollo, porque comienzan a comprender que su punto de vista no es el único, que tienen que suponer el punto de vista del otro. Se empieza el proceso de descentralización, dirá Piaget. Y en los juegos reglados, como en el juego del truco, todo el tiempo hay que hacer eso, porque si uno no puede salirse de su propio punto de vista, claramente pierde. Y si uno posee la capacidad de aproximarse y de hacer una lectura de indicadores, de ciertos índices respecto del comportamiento del otro, de la jugada del otro, incluso de ciertas tonalidades o gestualidades que se pueden ir descifrando, va comprendiendo el punto de vista del otro, es decir, se va desarrollando esta capacidad de metacognición, de comprensión de un punto de vista alternativo al propio, sería. Es algo muy, muy fascinante pensarlo así. Y también es muy interesante cuando se empieza a producir esa suerte como de orquesta lúdica, cuando vemos que los niños en la grupalidad acuerdan, sobre todo en los juegos reglados, más cercanos al operatorio abstracto, en modificar las reglas del juego. Por ejemplo, en el juego del truco, esto de vamos a jugar con flor o sin flor, ¿no? O cuando se juega de a 4, ¿no? Si están permitidos o no están permitidos gestos, señales. Tantísimos otros, hay un montón de ejemplos de juegos de cartas que posibilitan la utilización de una regla de otra o incluso de la invención de reglas, porque también hay niños que son muy creativos y crean juegos tradicionales a partir de, crean juegos a partir de la combinación de distintos juegos tradicionales, incorporando nuevas reglas que posibilitan nuevas experiencias lúdicas. Bueno, con esto creo que más o menos dije lo que me interesaba del enfoque piagetiano. Mañana seguramente subiré los videos. Mañana martes subiré videos en relación al enfoque gestáltico, al enfoque psicoanalítico. Y después quedará un último video que, bueno, haremos un poco las reflexiones finales.